Previamente hemos visto que para actividades estéticas con facturaciones inferiores a 250.000 euros sería recomendable, nosotros en principio recomendaríamos, el tributar como persona física. Pero claro, ¿qué pasa con aquellos casos en los que no es un empresario individual, sino que hay más de una persona, más de un socio? Claro, en ese caso no nos queda más remedio que ir a algún tipo de sociedad. Ya no podríamos tributar como persona física individual, con lo cual ya no podríamos tributar por estimación objetiva. Para el caso de centros de estética con una facturación superior a 250.000 euros, ya hemos visto que por ley está fuera de módulo porque supera los límites. Habría que ver si es más interesante la estimación directa simplificada o es más interesante facturar como sociedad limitada. ¿Qué es lo que marca una decisión u otra? Sabiendo que la sociedad limitada en principio es una figura más cara. En principio porque tiene unos costes de constitución. Constituir una sociedad limitada nos puede costar entre 500 y 1.000 euros, entre notarios, solicitud del nombre al registro mercantil central, la tramitación, etcétera, etcétera. Porque además tiene unos costes de mantenimiento. Hay que presentar libros todos los años, hay que presentar cuentas anuales. La asesoría normalmente es más cara porque ya no se trata solamente de llevar libro de ingresos, gastos y bienes de inversión, sino que hay que llevar una contabilidad acorde al código de comercio, hay que llevar movimientos bancarios, suele ser mucho más trabajo, por lo cual la asesoría suele ser más cara. Y el autónomo suele ser un poquito más caro también. Entonces, ¿qué nos puede llevar a elegir entre estimación directa simplificada o sociedad limitada? Para mí hay un factor absolutamente fundamental, que es el tipo de gravamen. ¿Qué porcentaje de impuestos pago tributando como persona física y qué porcentaje de impuestos pago tributando como sociedad limitada? Y eso es lo que va a marcar mi decisión. Entonces, la sociedad limitada tributa a un tipo fijo del 25%. Cuando termina el ejercicio yo calculo el beneficio, es decir, los ingresos menos los gastos, y de esa cantidad que me dan, el 25% son pagos del impuesto social, se lo pago a Hacienda. Sin embargo, igual que decíamos que la sociedad limitada tributa a un tipo fijo del 25%, las personas físicas en estimación directa simplificada tributan a un tipo progresivo. Es decir, cuanto más beneficio tienen, más impuestos pagan, más alto es el tipo de gravamen. Esto al final lo que hace Hacienda es llevar ese rendimiento anual, lo lleva a una tabla, la tabla de IRPF, y ahí calcula tu porcentaje. Claro, la pregunta sería, ¿en qué momento me interesa sociedad limitada y en qué momento me interesa tributar como persona física? A ver, depende de cada caso, depende de las circunstancias personales, porque es verdad que en el IRPF entran en juego otros factores, no solamente el beneficio, entra en juego la situación familiar, entra en juego el número de hijos que tenga, entra en juego la hipoteca, entra en juego diferentes factores. Entra en juego también la comunidad autónoma en la que paguemos impuestos, pero más o menos diríamos que a partir de 40 a 45.000 euros de beneficio al año empieza a interesar la sociedad limitada, porque la persona física ya se iría por encima de ese 25%. Entonces, esto no es una regla general, en cada caso variará, pero si tenemos un beneficio que ronda los 40 a 45.000 euros, empecemos a preguntarnos qué método de estimación o cómo nos interesa jurídicamente estar constituidos, si como persona física o como sociedad limitada a la hora de pagar impuestos, porque el tipo entre 40 y 45.000 euros en los dos casos está rondando el 25%.